uno de los 3 mecanismos que tiene el ANMAT para autorizar, que es el que corresponde a una autorización de Estado a Estado. Como la vacuna Sputnik la produce el Estado ruso con el Instituto Gamaleya, que pertenece al gobierno, al Estado, esa autorización tiene que hacerla de Estado a Estado, por lo cual ahí la ley define, o la reglamentación, mejor dicho, define que del lado de Argentina lo tiene que firmar la máxima autoridad. Como el ANMAT depende del Ministerio de Salud de Nación, la resolución la tiene que firmar el Ministro de Salud. Como ha ocurrido con las otras 4 vacunas, la documentación la presenta el titular al ANMAT, el análisis lo hace el ANMAT, digamos el análisis técnico, ¿no? Lo hace el ANMAT y luego el ANMAT, en este caso, lo que hace es recomendar al Ministerio la autorización o no. Para el caso de Pfizer fue distinto, porque el titular es una empresa privada y en ese caso el ANMAT tiene autonomía como para hacer la autorización. Y el otro punto que es importante es que no es una aprobación, es una autorización, porque el estudio clínico no fue terminado en su fase 3. Recién cuando termina la fase 3, las vacunas se aprueban y se licencian. Bueno, pero ahí le quiero preguntar, casualmente, usted utilizó 2 palabras. No, dijo, no es una aprobación, es una autorización. ¿Y cuál es la diferencia para la población entre eso? O sea, si me autorizan, ¿qué quiere decir? ¿Que la vacuna es menos efectiva? Se lo pregunto brutalmente. No. Bueno. No, tiene que ver cuando es una aprobación, o sea, es importante este dato, que terminó la fase 3 y todo lo que los entes, digamos, le han pedido que haga, se cumplieron y fueron aprobados y pasaron, digamos, las distintas etapas, está aprobada para un uso completo en la población. Cuando esto no ocurre, que es un mecanismo que existe en todo el mundo y que ya se ha usado en otras ocasiones de crisis sanitaria, como fue ébola o MERS, y es lo que está ocurriendo ahora, se hace una autorización. La autorización es para un uso rápido y restringido. ¿Qué quiere decir rápido? ¿Por qué? Porque se puede hacer después que termina la fase 2. Iniciada la fase 3 o no. En este caso la fase 3 se inició. ¿Y por qué restringido? Porque se permite usarla solo en un cierto tipo de individuos de la población. Y además, como fue el caso de Pfizer, yo para el caso de Sputnik realmente eso lo desconozco, pero para el caso de Pfizer, esa autorización es por el término de 1 año. Es muy distinto a lo que es una aprobación. Esto, digamos, es una excepción que se hace y existe dentro del marco regulatorio de las distintas entidades de los distintos países o regiones como EMA, etcétera. O sea que es algo que está contemplado en lo que es el marco regulatorio. Sí. Ahora, Guillermo, todas estas aprobaciones de emergencia, porque eso se ha dado no solamente acá en Argentina, en todos los países se está aprobando como de emergencia, digamos, debido, como usted mencionó, a la crisis sanitaria. ¿Genera más riesgo de aplicarse la vacuna? Porque yo recuerdo haber estado haciéndole una entrevista a un científico ruso que decía, bueno, dice, en situaciones normales todo esto llevaría más tiempo, porque para asegurarnos de esto, del otro, lo demás, ya lleva un tiempo más largo que el que estamos teniendo. Pero dice, esta no es una situación normal, esta es una situación anormal y por lo tanto tenemos que dar respuestas de emergencia ante situaciones anormales. Ahora, me pareció fantástica la explicación, pero ahora, ¿eso conlleva más riesgo para la población? En realidad no. ¿Por qué? Porque para que se haga una autorización no es algo que se hace, digamos así, muy a las apuradas y en forma improvisada. Para pedir una autorización tienen que presentar resultados, tienen que mostrar que la vacuna es segura, lo cual ya se demostró en fase 1 y 2. Esos resultados que ahí están mostrando son los del trabajo que se publicó de Sputnik. Y en fase 1 y 2 es donde se prueba realmente seguridad. ¿Por qué? Porque se estudian distintas dosis y distintos protocolos, 1 dosis, 2 dosis, distinta cantidad, etcétera, y se elige la que produce menos reacciones severas. En este caso, como ya se inició la fase 3, también hay parámetros de seguridad
de la fase 3. Es cierto que la fase 3 no está terminada, por lo cual el número total de voluntarios que se han previsto para incluir en esta fase 3 no se han cumplido, que es alrededor de 40.000. Pero al momento que hacen la presentación en el ANMAT, ya llevaban entre 15.000 y 20.000 voluntarios. Y después el otro dato que es muy importante, que ese sí se estudia en fase 3, es el de eficacia, es decir, cuánto protege la vacuna. Y eso, las distintas vacunas han mostrado una eficacia muy alta, y eso sobre la base de la cantidad de individuos que son COVID positivos o infectados, y se compara los que recibieron vacuna y los que recibieron placebo. Por lo cual yo lo que puedo decir es que las vacunas reúnen, para tener una autorización, parámetros de seguridad que son aceptables, y en este caso, como en todas las vacunas, hay reacciones adversas. Eso es algo normal en cualquier vacuna. Por eso, por ejemplo, en el grupo placebo también se observan reacciones adversas, porque hay un pinchazo, es una lesión física, puede haber una inflamación, etcétera. Entonces yo, por ese lado, yo confío en el ANMAT, es un ente regulatorio que tiene una solidez internacional reconocida, por lo cual, si es aprobada por el ANMAT, yo creo que no tenemos que tener ningún tipo de duda. Discúlpeme la pregunta, capaz que medio desubicada, pero escucho rumores. Me llamó la atención algo que usted dijo y por eso me lleva a esta pregunta. Hay gente que tiene miedo de esto. ¿No estamos nosotros en fase 3, los argentinos que nos pondremos la vacuna, formar parte de la fase 3 de investigación de los rusos? No, de ninguna manera, porque para ser parte de un ensayo clínico, por ejemplo, hay que firmar un consentimiento, un consentimiento informado. Si no, si no firma ese consentimiento, no puede ser parte del estudio, y ese consentimiento lo que uno está firmando es que conoce cuál es el protocolo, y eso acá no se da, no es así. O sea que es muy distinto lo que es una fase 3 a lo que es vacunar a la población. Y en este caso se puede vacunar a la población, como les dije, en forma restringida, porque la vacuna fue autorizada. Si no, se hubiera empezado mucho antes la vacunación de la población, sospechando que era una fase 3. Perfecto, Guillermo, la verdad que ha sido muy útil hablar con usted porque hemos entendido un montón de cosas que nos restaba entender, y habrá algunas otras cosas que se nos irán ocurriendo. Le agradecemos la gentileza, le mandamos un gran saludo. Perfecto, permítame contestarle la otra segunda de las primeras preguntas que usted me hizo con respecto a las publicaciones. La publicación de fase 3 de la vacuna Sputnik, hasta donde nosotros sabemos, va a estar en una semana. La semana que viene han presentado los resultados en The Lancet. Y en este momento la única vacuna en fase 3 que presentó la publicación es la de Pfizer, donde el primer autor es Fernando Pola, que es un argentino, y ahí tiene un ejemplo cómo sería una fase 3 en Argentina, con todo lo que se ha montado con la vacuna de Pfizer, que es muy distinto a lo que se ha hecho con esta vacunación que se inició ayer. Así que debemos ser pacientes, esperar las publicaciones porque llevan tiempo, pero en este caso, por lo que ocurrió en el hemisferio norte, que digamos que es algo que era totalmente inesperado, es que se han producido estas autorizaciones. Pero no es algo que sea ilegal, no es algo para desconfiar, está totalmente controlado, y van a ver que en el curso de las semanas van a empezar a aparecer las publicaciones que respaldan los trabajos, y no van a tener ni más ni menos que todos los resultados que seguramente han presentado en ANMAT o en FDA o donde sea. Está bien, fantástico, Guillermo, muchas gracias. Le mando un saludo. Muy bien, muy amable. Que ande bien. Guillermo Docena, bioquímico, profesor titular de Inmunología de la Universidad Nacional de La Plata.